RTP. A esta hora de la mañana tenemos con nosotros al asambleísta de ADN. Vamos a presentarlo a esta hora, ya 7:13 minutos, lo tenemos en línea. Nos acompaña Alejandro Lara, proponente de la ley de minería, asambleísta de Portunguragua por ADN y parte también de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Vamos a hablar sobre esta ley de fortalecimiento minero y energético, una propuesta que ha causado debate, porque así como existen pues voces a favor, pues también existen voces en contra que pues señalan de alguna u otra manera una desproporción al interior de esta ley. Bienvenido a la mañana en RTP. Hola Aspid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo también a los otros entrevistadores que se encuentran dentro del medio. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre considero que ustedes son ese nexo importante entre la ciudadanía y el tema político, el tema de coyuntura, o hablando ahora del tema nacional, que ahora justamente estamos tratando estas dos leyes importantes. La anterior semana nosotros hemos aprobado esta ley con 77 votos, que se trata justamente de ir teniendo un cierto fortalecimiento de dos sectores importantes, tanto en el sector minero y el sector estratégico. Como tú bien ya lo decías, esto ha generado debate a nivel nacional y de hecho se tiene una percepción clara de lo que esto ha causado, pero como te digo, el presidente ha tenido esa iniciativa de atender estos dos sectores que son muy importantes a nivel nacional. Hablando, por ejemplo, del tema energético, se habla de las pérdidas millonarias que ha tenido el país durante el 2023 y en comparación al 2024, que ha sido casi más de 3.000 millones de dólares. Y hablando, por ejemplo, del tema minero, ha sido importante tratar de ir fortaleciendo, creando un paso hacia la formalización de la minería ilegal y, por otro lado, atender un sector que también le ha generado ingresos cuantiosos al país. Se habla más o menos de 450 millones anuales promedio que le ingresa al país en este sentido. Asambleísta. Entonces, Asambleísta. Y en ese sentido, hablar justamente de lo que ha ocasionado debate, porque las bondades de la normativa, usted las conoce, usted sabe y ya se ha hablado bastante, pero para ir clarificando, ¿no? Y también pues contrastando lo que se ha dicho por parte de la Revolución Ciudadana, que son los principales pues opositores de esta normativa, estaban pidiendo mientras se votaba en el Pleno que se archive. No dude que podrían estar enviando también algún tipo de documento de inconstitucionalidad o pedido a la Corte Constitucional, como ya lo están haciendo con otras normas ya en el registro oficial. Pero voy con lo que se expuso específicamente en el Pleno. A ver, según señala El Comercio y lo que recoge de lo que ocurrió ese día cuando se votó por esta normativa, Diego Salas, legislador del Oro y de la Revolución Ciudadana, señalaba que la normativa reduce con velocidad los trámites para que sean aprobadas estos trámites para los proyectos mineros. Asambleísta Mabel Méndez de la Revolución Ciudadana decía que los controles debilitan justamente los controles ambientales, la normativa debilita los controles ambientales y pone en riesgo a comunidades y fuentes de agua. Por último, le agrego otra. El señor Combs Córdoba de la Revolución Ciudadana dijo que se reducen los controles de 6 a 3 pasos para beneficiar a ciertas empresas. Con esto cierro y contrastemos cuál es la defensa o cuál es en este caso el sustento que tiene usted como proponente ante lo que dijeron en el Pleno, no fuera de aquello. Sí, efectivamente, en el Pleno, dentro de las intervenciones que tuvieron algunos colegas asambleístas, básicamente decían, ¿no? Como tú ya lo dijiste, que se reducen los controles ambientales, que hay un riesgo de que se entre, por ejemplo, a tener minería dentro de las zonas de recarga hídrica, que se reducen los controles, que se está debilitando. Bueno, todo eso se desmiente hablándote, por ejemplo, de ese posible riesgo de que se entre con minería a zonas que sean fuentes de recarga hídrica. Toda esa narrativa se les cayó con la disposición segunda. Entonces, dándole si bien es cierto, dándole ese espacio, dando una licencia social a lo que la ciudadanía ya se ha pronunciado por resultados de consulta popular, por ejemplo, y hablándote de controles, no se está reduciendo los controles, al contrario, lo que se hace es hacer una autorización ambiental
en la fase de la exploración inicial. Y si tú revisas dentro del proyecto de ley, no hay ninguna disposición derogatoria a ningún artículo del Código Orgánico Ambiental en donde se maneja y habla claramente de las licencias ambientales. Entonces, lo que yo decía y lo que la ley propone es justamente reducir un poco ese tiempo en los trámites engorrosos que se ha visto durante muchos años cuando hay, por ejemplo, empresas que quieren entrar en el tema minero. Pueden pasar 10, 15 años que nunca se les ha otorgado el permiso. Entonces, hay algunas personas que descartan participar en la minería, pero hay otros grupos, como lo hemos visto, que como no existe ningún control, como no ha habido ninguna regulación, obviamente van a seguir en la minería ilegal. Y de hecho, no con la aprobación de este proyecto de ley lo que hace es promover la minería ilegal. Lo que se hace al contrario es tratar de tener cierto control de la minería ilegal, que como ustedes saben y como todos hemos visto, este sector ha sido básicamente, ha formado parte de como ser un banco, como financistas de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, esa ha sido la iniciativa justamente de este tratamiento, hablándote, por ejemplo, del tema minero. Adelante, Nino. Asambleísta, muy buenos días. Sí, algunos temas un poco pues para poderlos discutir con usted alrededor de este proyecto de ley. El primero es, suponiendo que existiera, al haberse tratado un proyecto de ley económico urgente, suponiendo que existiera una demanda de inconstitucionalidad por el bloque de la Revolución Ciudadana, ¿considera usted que en este caso pasaría el examen de forma de Corte Constitucional respecto a la unidad de materia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, considerando que tuvo el tratamiento de ley económica urgente, ¿han podido ustedes hacer un costo-beneficio, más aún con la medida anunciada por la ministra Manzano, en posibles afectaciones en un caso, digámoslo así, de actividades mineras que contaminen ríos respecto a agroindustria? Pongamos el caso, por ejemplo, de Costa de Marfil, con respecto a sus plantaciones de cacao, y una ponderación de cuánto esperan ustedes ganar con proyectos legales mineros contra el riesgo de una afectación agroalimentaria si existiera contaminación. Un poco esa es la lógica, porque es un proyecto pues que impacta en muchos sectores. Bueno, sí, muchísimas gracias por tu pregunta. De hecho, esta ley económica urgente, o estas dos leyes, por ejemplo, que han llegado últimamente a la Comisión de Desarrollo Económico, hablándote, por ejemplo, del COTAD, y ahora con esta de fortalecimiento de estos dos sectores importantes. Primero, han sido también elaborados con un experto como es el secretario jurídico Herrería, que ahora tiene la presidencia y cumple obviamente el tema de la unidad de materia, cuáles son las circunstancias apremiantes, qué conexión tiene el cuerpo normativo con la realidad que vive ahora el país. De hecho lo va a cumplir. Y por ejemplo, hablándote del costo-beneficio que tú me dices, el tema minero al país le están costando, o le está llegando a 450 millones de dólares en un promedio anual, y existe una proyección al 2032 que se ha realizado de llegar a obtener a regalías hasta de 1.400 millones de dólares del 2032. Entonces, son sectores importantes que obviamente el gobierno está consciente de que tal vez las implicaciones que esto conlleva hablar de minería, y se tienen obviamente que tomar medidas frente a la minería, y es por eso que también se habla de la reinversión o de la inversión del 60% de las regalías en los territorios que sean zonas de influencia o zonas de explotación. Entonces, lo que se busca con el proyecto de ley es justamente eso, o sea, ir teniendo en cuenta el costo económico que tiene el país, pero sin olvidar obviamente el tema ambiental. No se está regulando nada, no se está omitiendo nada de ningún control ambiental. Como te digo, lo que se busca simplemente es una formalización. Sí, asambleísta, pero ahí tal vez yo reformulo la pregunta. Teníamos aquí hace poco un par de expertos que nos decían, si uno toma la decisión del camino minero, ¿sí?, al final del día está aceptando un proporcional de contaminación controlada con base en estudios. Y la pregunta es, ¿ustedes han podido hacer una correlación entre al 2032 los ingresos proyectados a 1.400 millones anuales contra el costo que pudiera suponer mañana que nuestra agroindustria se viera en algo limitada por, vamos a poner un ejemplo hipotético, pues que encuentren metales pesados en el agua que sirve para el riego de esto? Porque es un riesgo latente y ahí hay que hablar con pragmatismo. Es un riesgo abierto cuando yo tomo el camino de la minería, y es de las grandes discusiones que no se tiene. ¿Ese costo-beneficio es positivo en la minería o es preferible a lo mejor
disminuirlo, tomar el control, evitar minería ilegal y mantener agroindustria. Porque sabemos también que los precios de la agroindustria son variables. Sí, sí, totalmente válido el criterio. Lo que se hace justamente con este proyecto de ley para tratar de mitigar ese impacto ambiental que se tenga dentro de la minería, se establece una declaración juramentada, por ejemplo, para que el concesionario, para que se eviten posibles afectaciones a la infraestructura o al patrimonio dentro de los territorios. Entonces, hablando de ese costo-beneficio, obviamente va a existir un cambio, un impacto ambiental con la minería, pero ahí también ya forma parte de cada concesionario ir tomando control sobre esos temas y de parte también del Estado, por parte de la autoridad competente, hablando, por ejemplo, la autoridad que sea ministro ambiental, ellos tendrán que ir verificando hablándote, por ejemplo, de los registros anuales de producción y teniendo obviamente campos de mitigación frente a este impacto ambiental. Yo quisiera, y le hice una consulta a la IA y recogí un poco todas las oposiciones que ha tenido. Autorización ambiental versus licencia ambiental. Cambio clave pero poco definido. El vacío típico. Falta de definición robusta de estándares mínimos, que estudios, que umbrales, que control ex post para evitar que la autorización termine siendo una vía muy laxa. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, como lo decía yo, muchísimas gracias, Ramón, por la pregunta. Como te decía yo al inicio también, lo que se hace es cambiar ese modelo al inicio en una autorización administrativa ambiental en la fase de exploración inicial. Los estudios técnicos, los estudios ambientales se mantienen, la licencia ambiental se mantiene y obviamente se tendrá que ir analizando con cada uno de los contratos, viendo cuál es la manera más efectiva de ir tratándolos individualmente. Entonces, es válida el criterio de hacer una relación en torno a la autorización y la licencia ambiental, pero como te digo, los estudios van a mantenerse, los estudios ambientales, los estudios... Solo le estoy poniendo este balance, pedir los vacíos a la inteligencia, y el segundo me dice, control y pesos, contrapesos, ARCOM como funciones por delegación, vacío, ¿quién responde si hay fallas de control cuando la competencia sube y baja por delegación? ¿Quién responde? Bueno, ahí responde netamente el concesionario o el que esté dentro de la actividad. ¿Pero qué tipo de garantías tiene el Estado? ¿Tenemos un seguro que proteja la naturaleza? ¿Alguna cosa de ese orden se incluyó en la ley, que para conceder algo tiene que haber un seguro ambiental contra incendios, contra los riesgos que quepan en este tipo de operaciones? Sí, obviamente, pero como te decía... ¿Está o no está? Sí, dentro del proyecto de ley lo que se hace es eso, lo que yo le respondí anteriormente, es establecer una declaración juramentada cuando un concesionario entra a la fase de exploración o de explotación. Entonces, ellos tendrán que presentar también un plan de estudios, un plan de mitigación para ir viendo esas posibles afectaciones. Le pregunto, asambleísta, eso no es suficiente garantía. Peor si es un extranjero. Jura y vaya a buscar al juramentero fuera del país y vamos a ver qué nos dice. Pues, o sea, por eso es que valdría la pena que se incluya dentro de la ley. Es propositiva esta entrevista. Por ejemplo, ese vacío se podría cobrar de esa forma. La tercera, formalización de minería artesanal dentro de concesiones grandes. Riesgos de coladeros, dice. Vacío, si no hay candados fuertes, puede convertirse en un mecanismo para blanquear extracción irregular. Dentro de concesiones, ¿quién controla producción real, trazabilidad, condiciones laborales y ambientales? Así lo plantea la IA. Estoy haciendo una entrevista a través de la IA en este momento. Adelante. Bueno, hablando, por ejemplo, de la minería artesanal, lo que se busca es formalizarla. Se habla de otorgar permisos de hasta 10 años improrrogables, que exista solamente un permiso por persona, que se pidan, obviamente, los registros anuales de producción para ir teniendo, obviamente, más o menos viendo una cantidad que se vaya a producir dentro de la minería artesanal. Como te digo, lo que se busca es formalizar y ahí también, obviamente, entra la autoridad competente. Ya está hecha la ley y de ahí, obviamente, se tendrá que cada autoridad competente, la autoridad minera ambiental, hablándote, por ejemplo, del ENAMI, que es la empresa nacional minera, ellos tendrán que ir viendo también cómo se van ir firmando los contratos. Entonces, echa la ley. La forma de regular. Echa la ley, ¿qué pasa? Bueno, ese es un tema de debate. Pero déjame terminar, porque lo que analiza aquí es que la minería artesanal dentro de concesiones grandes es un riesgo de coladeros.
Se refiere a coladeros que pueden ser utilizados inclusive como pantalla de los grandes empresarios para desviar por ahí inversión y hacer transfer cost, por no decir otra cosa, ¿no? Le voy con otra pregunta si no le molesta, porque es interesante. No, tranquilo. Derechos colectivos y consulta. Preocupación por debilitamiento práctico. Ahí habla vacío. El texto puede no aterrizar con precisión cómo se asegura consulta previa y participación efectiva en cada decisión habilitante. Más aún si cambian instrumentos ambientales. Debilidad en las garantías ambientales y derechos colectivos. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, dentro de la ley se habla incluso sobre la licencia social que se tendrá que preguntar a cada una de las comunidades. Como te digo, todas estas cosas están establecidas en la ley, pero ya compete también al Ministerio Rector que en cualquier concesión, en cualquier actividad minera que se vaya a dar en distintos sectores del país, se tendrán que hacer primero los análisis previos, valga la redundancia, antes de ingresar en el tema de la minería. Como te digo, son cosas importantes de tratar, pero ya también es competencia de cada una de las autoridades competentes ir viendo cómo se analiza estos consensos con la parte de la empresa minera. Deja un flanco abierto, y ya le doy el paso a usted, querido. Deja un flanco abierto que dice regalías. Varios parámetros claves quedan para reglamento y contrato. Ergo queda mucha discrecionalidad abierta para que los contratos puedan ser diversos, con este que me gusta de esta forma, como este del otro. No hay un planteamiento claro en esa materia, señor asambleísta, y con eso yo paro porque tengo más preguntas, pero ya mismo viramos y mi compañero ya me está haciendo señas que también quiere hablar. No, hablando por ejemplo, de las regalías, se habla del 60% que tiene que ser invertido en la parte de zonas de influencia, en inversión social o en desarrollo territorial, y también allá forma parte de ir haciendo un trabajo mancomunado con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos serán obviamente los que vayan a presentar algún plan de mitigación o algún plan en torno a la reducción de ese impacto ambiental que existan en los sectores, y obviamente tendrán que presentar proyectos que sean verificables para ir de alguna u otra manera transparentando en cómo se está invirtiendo en reducir este impacto en cada una de las zonas de influencia. La mía era una complementación a las preguntas, y brevemente le doy paso a mi compañera. Todas estas disposiciones requieren control, ¿no? Por ejemplo, uno de los artículos cuestionados era ¿por qué Fuerzas Armadas tienen que proteger ciertos espacios de concesión? La realidad es que hay un problema de seguridad, pero me sumo, porque era parte de los señalamientos de algunos activistas. Decían, tenemos, por ejemplo, hoy un experto, un técnico para 3 provincias en diferentes proyectos de concesión. Entonces, entendemos que esto requiere control de ARCOM, va a requerir control de autoridades ambientales aún para emitir los permisos provisionales de exploración, y supone entonces una carga burocrática, y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero en el universo de regulados de la Superintendencia de Compañías, por ejemplo, se disparó de 10.000 a 72.000. Si yo tengo mayor cantidad de proyectos, entre ellos propuestas de minería artesanal, necesito más técnicos y más control. ¿Va a ser proporcional esto a los recursos que asigno a estas agencias? Y le doy paso a mi compañera. Bueno, totalmente. El tema que se va a hacer proporcional el gasto en torno a la capacidad operativa y administrativa en torno a la otorgación de permisos y de ese tema que se vaya a dar en cualquiera de las concesiones es totalmente viable y hay una proporción mayor, por eso se está tratando justamente el proyecto. Y en torno a lo que tú me dijiste de la participación de las Fuerzas Armadas dentro de las zonas de influencia, al ser sectores estratégicos, en donde se maneja una gran cantidad de dinero, y al ver la gran presencia de grupos de delincuencia organizada en esos sectores, es importantísimo que las Fuerzas Armadas tomen control de esos sectores, porque son cantidades exorbitantes de dinero. Entonces, y al ser sectores estratégicos, por ejemplo, entonces lo que se hace es tener un control de las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura, porque hay también personas que trabajan, son miles de familias que dependen también de las personas que vayan a estar dentro de la infraestructura, y es ahí en donde las Fuerzas Armadas tienen que tomar control al ser sectores tan importantes como el minero y el energético. Y asambleísta, va con relación a lo que señala Nino y Ramón incluso. Quiero ir para esas comunidades. Se habló con estas comunidades sobre esta ley minera. ¿Qué fue lo que se les consultó? ¿Cómo se llegó a transformar
a complementar esta normativa con las visiones de estas comunidades, que al final del día son a estas comunidades las que van a afectar. Hasta el momento no logro ver cuáles van a ser las reparaciones que se van a hacer o que están obligadas estas empresas a hacer cuando hagan este tipo de exploración y extracción y más, porque al mismo tiempo algo que les preocupa es que las concesiones tienen un plazo, o por lo menos están establecidos hasta 30 años, ¿no? Hasta 30 años. En este tiempo quisiera conocer cuáles van a ser específicamente las reparaciones y cuáles fueron las visiones tomadas desde estas comunidades. Sí, es obviamente nosotros como comisión hemos analizado cuál ha sido la posición de las comunidades que obviamente están dentro de las zonas de influencia. Por un lado, yo creo que hay que tener una balanza también en el tema por ejemplo, hablándote del tema económico del país, y también poner en la balanza cuál es el criterio de las comunidades. Pero si tú te vas a conversar con ellos, también esta actividad, la actividad minera o el tema energético, te genera de cierta manera un desarrollo en el tema productivo o emprendimientos que se realicen dentro de las zonas de influencia. Y por ejemplo, lo que tú me decías de los 30 años que van a pasar estas zonas con el tema minero por la otorgación de los permisos, estos 30 años incluso nosotros conversábamos en la comisión, no recuerdo cuál era el nombre, pero nos decían que solo en la fase de exploración ya van 10 o 15, de 15 a 20 años solamente en fase de exploración. Entonces la fase de explotación se reduce y obviamente ahí tendrá que, obviamente esta ley lo que garantiza es tener esa licencia social de preguntar a las comunidades de que si quieren o no, cuáles riesgos se presentarían o en qué quisieran que tal vez cada GAT dentro de las zonas de influencia empiecen a invertir en el tema de mitigación de ese impacto ambiental que se vaya a generar. Muchas gracias. Y oiga, una pregunta como tungarense, ¿usted del Macará o del técnico? No, pues, tecniquista. El domingo es el clásico. Entonces no somos el mismo equipo. Un abrazo. No diga. Yo soy del Macará, presidente vitalicio del Macará, cuídese. Bueno, estamos en un estado de derecho democrático. Definitivamente, ha sido un gusto inmenso haberlo Muchísimas tenido gracias, aquí. Un abrazo, que esté bien. Un abrazo, cuídense. Adiós. Vamos al corte comercial. RTP